Hola, soy Cristina y en este vídeo te voy a enseñar cómo crear una base de datos completa desde Access con fines educativos y de aprendizaje. Comenzaremos abriendo Access, podemos venir a nuevo o propiamente desde inicio. Lo que vamos a hacer es buscar una plantilla que nos va a suministrar la información que buscamos. En concreto, la plantilla tiene este nombre, se me ha quedado fija de que lo he utilizado anteriormente, pero no tengo más que escribir su nombre en el buscador de plantillas, pulsar intro y Access comenzará la búsqueda de esta plantilla de base de datos. La voy a seleccionar una vez que me haya aparecido disponible y aparecerá la ventana para poder crear una nueva base de datos basada en esta plantilla de base de datos. Vamos a cambiarle el nombre, le voy a llamar Northwind 2022 y voy a pulsar el botón de crear. Durante un breve espacio de tiempo veremos cómo mediante una barra de progreso se va creando toda esta base de datos completa, incluyendo tablas, consultas, relaciones, también los datos, formularios, informes y todo tipo de objetos como macros y código en Visual Basic para que lo podamos consultar con fines educativos. Ya lo tenemos disponible, en este caso hace referencia a una empresa ficticia y cuando le damos a habilitar contenido vamos a poder acceder a todo el contenido de esta base de datos. Está programada para que al empezar seleccionemos un empleado de la lista disponible. En este caso vamos a escoger a Jesús Escolar, que es el vicepresidente y que probablemente tenga más privilegios sobre el uso de la base de datos. Le vamos a dar a iniciar sesión. Bueno, este es un trámite que haremos esta primera vez en la que entramos a lo que son los formularios de inicio de uso de esta base de datos. Podemos ver que aparecen infinidad de información relativa a los productos que vende. Aquí podemos ver información referente a los clientes, podemos ver también referente a las ventas, pero esta sería la óptica de quien está utilizando la base de datos como usuario final. Bien, vamos a cerrar este formulario porque lo que nos interesa son los objetos que forman parte de esta base de datos. Bien, ampliaremos el panel de navegación que está ocultándonos el contenido. Vamos a hacer este panel de navegación un poquito más ancho y vamos a ver que aquí todos los objetos están organizados de manera que siguen el criterio de estructuración de información de esta base concreta. Nosotros no queremos verlo exactamente así y vamos desde el panel de navegación a desplegar las opciones y a decirles que queremos ver el contenido por tipo de objeto. De esta manera estaremos viendo aquí cada uno de los objetos que contiene esta base de datos y si lo desplegamos estaremos viendo todas y cada una de las tablas, en este caso, de esta base de datos, las consultas, los formularios, informes, macros y módulos en Visual Basic. Como veis, hay una gran cantidad de información que nos permite, pues, tanto poder crear nuevas consultas, por ejemplo, basados en el contenido de estas tablas, como consultar cómo se han elaborado determinadas consultas, formularios o informes para profundizar en su estudio. Esta base de datos está completa, podemos venir a herramientas de la base de datos y visualizar cuáles son las relaciones de esta base de datos que, como veis, son bastante complejas porque hay una gran cantidad de tablas y todas ellas se relacionan. Puede resultar un tanto abrumador, pero cuando se profundiza en el estudio de esta base de datos se puede entender sin problema cuál es esta organización de relaciones. No obstante, como esto es un trabajo que ya tenemos hecho, podemos aprovecharnos de ese recurso para poder utilizar, en este caso, por ejemplo, a la hora de crear una consulta, consultas que tengan información relacionada con diferentes tablas. Estas consultas nos van a permitir también poder ver cómo se aplican algunos de los criterios o de campos calculados necesarios para en determinadas ocasiones generar datos nuevos. Este es el caso, esto se trataría de un campo calculado, podemos verlo un poquito mejor a través de la herramienta de Zoom y se han ido utilizando una serie de funciones para conseguir que mediante una discriminación de los datos nos junte el nombre y los apellidos cuando no tenemos un determinado tipo de información. Si, como decíamos antes, el contenido de la base de datos nos resulta un tanto abrumador y queremos deshacernos de parte de este contenido, una de las alternativas es exportar algunas de estas tablas a una base de datos que ya exista. Así que vamos a crear rápidamente una nueva base de datos en blanco, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner clientes, lo vamos a dejar en la carpeta que nos propone, le damos a crear y aquí tendríamos una nueva tabla que la vamos a desechar, la cerramos y no la guardamos y lo que vamos a hacer es volver a archivo, abrir Northwind 2022
Volvemos a repetir el proceso que hemos hecho antes, identificarnos como usuario Jesús Escolar, cerramos este primer formulario de acceso y ahora nos colocamos sobre clientes, exportar, access y ahora en este cuadro de diálogo lo que vamos a hacer es seleccionar desde el botón examinar la base de datos que hemos creado anteriormente, escribiremos clientes, lo seleccionamos y ya tendríamos aquí la ruta de donde queremos exportar la tabla de clientes. Nos dice que este va a ser el nombre que le va a aportar y que va a exportar la tabla con definición y datos. Podría estar solamente con definición, que sería el diseño como tal de la tabla, pero no tendría datos. Le damos a aceptar y por si voy a hacer esto en más ocasiones, puedo guardar este proceso y reutilizarlo. Le voy a dar a cerrar. Y si ahora vamos a archivo y abrimos nuevamente clientes, podremos ver que tenemos aquí la tabla de clientes con todos los datos, así como el diseño original de la base de datos de la que partíamos, que os recuerdo que era la plantilla que hemos descargado inicialmente. Vamos a abrir nuevamente Nodewin 2022 para que veamos de nuevo la estructura. Cerramos este formulario inicial y bueno, como os digo, desde aquí podríamos seleccionar muchas de estas tablas que tienen información interesante a la hora de practicar, sobre todo con consultas, y que nos puede venir bien para practicar llevándonoslas mediante la exportación a otra base de datos donde ya no tengan las relaciones ni formen parte de la base de datos de Northwind como veníamos viendo hasta ahora. Y esto ha sido todo. Espero que os haya resultado útil. Hasta pronto.